Aló, hola, ¿me puedes comentar si es que escuchas, por favor? Hola, hola Felipe, hola Yamilet. Hola, ¿me escuchan? ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Ya, genial. Ya, chicos, vamos a comenzar en breve. Me aparece acá un error del altavoz, pero yo no los puedo escuchar, pero ustedes sí me pueden escuchar a mí. Entonces les voy a pedir, por esta ocasión, por el error que me aparece acá en el Zoom, que si es que tienen alguna pregunta, la hagan a través del chat. ¿Bien? Solo por hoy, porque tenemos este pequeño inconveniente. Bien, en honor al tiempo vamos a comenzar. Estamos en el tiempo exacto de inicio de clases, así que cualquier cosa me escriben en el chat. Bien, espérenme un momento. Ya, comenzamos entonces. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Para poder comenzar, ¿pueden ver el PowerPoint? ¿Todo bien? Sí, ahí me responden en el chat, por favor. Genial, perfecto. Perfecto, estamos comenzando entonces. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase. Es la primera clase en vivo de Física uno. Me presento, mi nombre es Roberto Yáñez, yo soy profesor de Física y de Matemática. Por supuesto que en esta clase vamos a comenzar con la asignatura de Física uno, ¿ya? Así que, por supuesto, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Un poquito acerca de mí, llevo 13 años haciendo clases, trabajo actualmente en un colegio de la comuna de La Pintana, y en este momento, durante las tardes, voy a estar acompañándolos en la asignatura de física. Primero, recordar que la asignatura de física tiene 4 módulos, ¿bien? El primer módulo trata del movimiento. El segundo módulo también trata del movimiento, pero le vamos a agregar la fuerza.
En el tercer módulo vamos a trabajar la energía mecánica y vamos a finalizar con el cuarto módulo de calor. Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Los conceptos básicos relacionados con el movimiento, tales como distancia, velocidad, aceleración. Vamos a hablar un poquito de movimientos con velocidad constante. Hay otro tipo de movimientos que no tienen velocidad constante y que aceleran o frenan. Y por supuesto todo esto va a estar relacionado con los principios fundamentales de la física dentro de cualquier industria en donde ustedes se van a poder desempeñar en el futuro. Bien, les quiero comentar también que esta clase tiene cuatro momentos principales. Primero vamos a hablar del concepto de movimiento en general, luego vamos a trabajar un tipo de movimiento específico que es el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, vamos a comenzar con el tercer eje de la clase, que es MRUA, ¿bien? Que son las iniciales de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿bien? Y finalmente hacemos, por supuesto, el cierre de la clase con algunos desafíos, con algunas preguntas, ¿bien? Para comenzar, ¿qué tipo de movimientos creen ustedes que tiene la Tierra? ¿Conocen alguno? Porque ya que vamos a hablar del movimiento, en este momento nos estamos moviendo, por ejemplo. Yo en este momento estoy sentado en mi escritorio, pero la Tierra se estará moviendo o no. Muy bien, Manuel. Manuel dice ahí, por supuesto, que está la rotación. Perfecto. La Tierra rota y también la Tierra se traslada. ¿Ustedes saben a cuánto rota la Tierra? Por ejemplo, el Ecuador, ¿ya? ¿A cuántos kilómetros por hora rota la Tierra? ¿Ustedes saben ese dato? Les quiero contar que sorprendentemente en este momento la Tierra está rotando a más de 1.600 kilómetros por hora. Bien, eso quiere decir que si en algún momento a la Tierra se le ocurre frenar, vamos a chocar, ¿cierto? A 1.600 kilómetros por hora con la pared, porque así nos estamos moviendo, ¿ya? Si nosotros ponemos como referencia el centro de la Tierra, estamos moviéndonos a 1.600 kilómetros por hora. Pero eso no es todo. Tal como dice Manuel, ¿cierto? También está la traslación. Si ponemos como centro el Sol, la Tierra se traslada en torno al Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. Pero existen muchos otros movimientos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, a mí me encanta la astronomía, pero nuestro Sol, junto con todos los planetas que están alrededor del Sol, por supuesto, forman parte de una galaxia que se llama Vía Láctea. Bien, y la Vía Láctea rota, ya tiene un centro y nosotros estamos en un brazo, estamos rotando. Y la Vía Láctea rota a 800.000 kilómetros por hora más o menos. Entonces, cuando queremos hablar de movimiento, primero tenemos que saber el punto de referencia. Yo lo que acabo de mencionar es, bueno, ¿cuál es el punto de referencia? ¿El centro de la Tierra? ¿O el punto de referencia va a ser el Sol? ¿O el punto de referencia va a ser el núcleo de la Vía Láctea? Porque si es el centro de la Tierra, el movimiento es 1.600 kilómetros por hora. Pero si es el Sol, el sistema de referencia, ya no es 1.600 kilómetros por hora. Sube a 100.000 kilómetros por hora. ¿Bien? Porque piensen que en un año tiene que dar una vuelta completa. ¿Bien? Y si ponemos como referencia el centro de la Vía Láctea, que por lo demás hay un agujero negro en el centro de la Vía Láctea, estaríamos viajando a más de 800.000 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces aquí son datos para ir motivando, por supuesto, esta clase. Con respecto a lo que yo acabo de mencionar, cuando alguien dice, saben que vamos a tener una clase de movimiento, ¿qué conceptos creen ustedes que vamos a trabajar hoy? Ahí sí me pueden ayudar en el chat. ¿Qué conceptos creen que nosotros vamos a tener que trabajar en esta clase? ¿Qué palabras se les viene a la mente rápidamente? Muy bien, María de los Ángeles, desplazamiento, muy bien, Alexis, velocidad, perfecto. ¿Qué más? Ya tenemos dos, desplazamiento, velocidad, ¿cuál más? Distancia, muy bien, María de los Ángeles, Alexis, recorrido, perfecto.
Ya, entonces, todo lo que ustedes acaban de mencionar en el chat es justamente con lo que vamos a partir en esta clase. Bien, vamos a comenzar el primer momento. ¿Ya? Número uno, el concepto de movimiento. Yo en esta etapa voy a hablar de muchos conceptos, los voy a ir explicando en detalle y ustedes me van diciendo si es que se entiende, si es que quieren que repita algún concepto. Para eso, por supuesto, estamos acá. Primero, hoy día solamente vamos a trabajar el movimiento sin preocuparnos de las causas. Eso quiere decir que vamos a estudiar la posición de un objeto, la distancia que recorre, el desplazamiento, vamos a calcular su rapidez, pero no nos va a importar por qué se produce el movimiento. Alguien lo empujó, está generándose, hay una fuerza de contacto con el objeto que se está moviendo. No, eso no nos interesa en esta clase, porque la próxima clase sí nos va a interesar, así que mucho ojo. Recuerden que la próxima semana y la próxima clase es del módulo fuerza y movimiento. Entonces, hoy día nos va a importar solamente el movimiento como tal y no las causas y no lo que produce el movimiento, ¿ya? Por otro lado, tenemos que recordar que nosotros podemos identificar si un cuerpo está en movimiento o no, si es que su posición varía, ¿ya? O sea, si yo estoy acá y después estoy cerca de un semáforo, después camino a un estacionamiento, después camino a un mall, después camino a un colegio, y así yo voy cambiando mi ubicación. Y cuando yo cambio mi ubicación es porque me estoy moviendo, ¿ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, yo voy cambiando mi posición. Eso es lo que ocurre, voy cambiando mi posición, ¿ok? En la física existen dos mundos y hoy día vamos a trabajar esos dos mundos. Existen las magnitudes que son escalares y existen las magnitudes que son unos vectores. ¿Habían escuchado estas palabritas antes? Solamente pongan sí o no en el chat, nada más, para saber si es que alguno lo había escuchado. Esto por lo general se ve en los colegios, ¿cierto? Hasta segundo medio física es obligatoria. En tercero y cuarto ya deja de ser obligatorio. Ya, muy bien. Hay varios que dicen que no, hay muchos que dicen que sí, entonces, muy bien. Primero quería saber si es que estábamos con conceptos que ya habían visto, si es que es por primera vez que los ven, pero no hay ningún problema. Miren, en la física existen magnitudes que solo poseen un módulo, que solo poseen un tamaño, una medida, ¿ya? Por ejemplo, el tamaño de este lápiz tiene una cierta longitud. La longitud es un escalar, ¿bien? Ahora, cuando a esa longitud yo le agrego dirección y sentido, se transforma en un vector, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad va a ser un vector, porque la velocidad tiene que ir en una cierta dirección, en un cierto sentido. ¿Vean? Cuando yo hablo de la velocidad, por ejemplo, tengo que saber si es que el auto se está moviendo a 100 kilómetros por hora para el norte o se está moviendo a 100 kilómetros por hora hacia el sur. Bien, eso tiene que estar definido. Entonces, cuando hablamos de un vector, le estamos asignando una dirección y un sentido. Ya se le asignan estas características. Entonces, el escalar solamente posee módulo, en cambio el vector tiene tres características. Tiene módulo, dirección y sentido. Ahora, si lo queremos representar con una flecha como aparece acá, por ejemplo, la próxima clase vamos a hablar, esto es como un spoiler, la próxima clase vamos a hablar de fuerzas, ¿ya? Las fuerzas se aplican en una cierta dirección y sentido. Entonces, cuando yo la fuerza la represento con una flecha, yo lo que hago es simplemente decir que el tamaño de la flecha es el módulo, ¿ya? ¿Cuántos metros o cuántos newtons va a tener, por supuesto, una cierta magnitud? Ahora, cuando yo quiero darle una dirección, yo hablo de un ángulo, ¿cierto? Yo quiero aplicar la fuerza en 10 grados, en 20 o en 90, ¿cierto? Que ustedes también han visto en matemática. La cantidad de grados habla de la dirección que tiene un vector. Y por último hablamos del sentido. El sentido va a ser, por ejemplo, hacia el norte o hacia el sur, cuando ya tengo definida la dirección. Entonces, solamente para que vayamos entendiendo que existen los escalares y existen los vectores. ¿Bien? Y ahora partimos con los conceptos que vamos a ocupar en algunos ejercicios. Primero, la posición.
La posición va a ser un vector. Fíjense bien acá. La posición 3,4,5 quiere decir que en el eje X tiene una cantidad de 3 espacios, en el eje Y 4 espacios y en el eje Z 5 espacios. ¿Ya? Entonces yo cuando quiero hablar de la posición de un objeto, por lo general tengo que dar las coordenadas. Mira, sabes que estás a 3 metros del origen, estás a 4 metros sobre el origen en el eje Y o en el eje Z, que sería la profundidad. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar no en 3 dimensiones todavía, vamos a trabajar solamente en 2 dimensiones, entonces va a ser mucho más simple. Bien, entonces la posición es la ubicación. Es la ubicación de un objeto. ¿Y cómo la vamos a representar? Con un vector, con una flecha. Bien, una flecha nos va a decir, ah, mira, está en este lugar el objeto. Bien, ahora les voy a hablar de el dibujo que uno va describiendo mientras se mueve. Ya, por ejemplo, acá hay unas personas en una montaña rusa. No sé si a ustedes les gustan los juegos de entretención. A mí me encantan. Me gusta mucho la adrenalina. Soy fanático de las montañas rusas, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es moverse. Y fíjense que acá justo los rieles, en este caso de un tren que está ahí en la montaña rusa, dibujan en el espacio una cierta trayectoria. Entonces la trayectoria la vamos a entender como este dibujo, ¿ya? Cuando yo voy caminando, voy dejando, por supuesto, mi huella, ¿ya? Es como ir caminando en la arena, ¿bien? Si ustedes van a la playa, caminan, ¿cierto? Ustedes van caminando y están dibujando en el suelo, ¿cierto? Por donde van pasando. Esa es la trayectoria. Ahora, si a la trayectoria yo la quiero medir, le vamos a llamar distancia recorrida o espacio recorrido, ¿ya? Como aparece acá. Entonces, la trayectoria es el dibujo. Ahora, si yo tomo una wincha, ¿cierto? Y tomo una cuerda y mido cuánto finalmente es lo que yo recorrí, ya no se llama trayectoria, sino que se llama distancia recorrida, que es la medida de cuánto vale, en este caso, la trayectoria. ¿Bien? Pero ¿cuál será, por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos entre la distancia y el desplazamiento? Porque alguien me dijo ahí, desplazamiento. Ojo, el desplazamiento es la diferencia de posición que se tiene entre el inicio y el fin. O sea, yo tengo que ubicar el objeto en un inicio y después, bueno, se va a mover, ¿cierto? Va a describir una cierta trayectoria, va a recorrer una cierta distancia, pero en algún momento va a terminar su movimiento. Va a decir, ya sabes que yo me detuve. En ese momento, cuando se detiene, ¿cierto? Yo ya voy a poder calcular el desplazamiento. Entonces, las trayectorias pueden ser muchas, como aparece acá en la imagen, ¿cierto? Entre A y B, yo puedo tomar muchos caminos, puedo tomar muchas trayectorias, puedo recorrer diferentes distancias recorridas, pero el desplazamiento es uno solo. Porque cuando yo quiero unir el punto inicial con el punto final, yo solamente voy a tener una sola magnitud y a eso se le llama desplazamiento. ¿Bien? Entonces, incluso el desplazamiento lo vamos a poder calcular siempre como la posición final menos la posición inicial. Así es como yo puedo calcular el desplazamiento. ¿Bien? O sea, yo necesito saber cuál es la posición final y cuál es la posición inicial. Por ejemplo, ya, supongamos que acá estoy yo, ¿bien? Y mi posición inicial, por ejemplo, es, acá está el cero, ya era 5 metros, ¿bien? Y yo me voy a mover hasta acá, ¿bien? Me voy a mover hasta los 20 metros, ¿bien? Entonces, si mi posición inicial era a los 5 metros y mi posición final fue, en este caso, a los 20 metros, ¿cuánto yo me desplacé entre el inicio y el fin? ¿Cuánto? ¿Cuántos metros yo me desplacé? Tendría que decir, bueno, la posición final es 20 y la posición inicial es 5. Entonces mi desplazamiento fue solamente 15 metros, ¿cierto? Entonces, tips para poder responder, ¿cierto? Estas preguntas en donde les digan, bueno, ¿cuánto vale el desplazamiento? Siempre escriban la ubicación final y le restan la ubicación inicial, porque de hecho eso es el desplazamiento, es la diferencia de posición, ¿bien?
es la diferencia de ubicación y siempre es final menos inicial. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá en mi casa, voy al colegio a trabajar, vuelvo a mi casa, cuál fue mi desplazamiento, creen ustedes? Por ejemplo, si el colegio queda, no sé, a 5 kilómetros. Yo recorrí 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta. Pero ¿cuál fue mi desplazamiento final si mi ubicación inicial es mi casa y mi ubicación final también en mi casa? Cuando yo vuelvo, muy bien, Alexis, muy bien. Cada vez que les presenten a ustedes en alguna evaluación, en alguna prueba, en algún trabajo, les digan, ¿saben qué? Hay una persona en un lugar. Va, recorre, ¿cierto? Da varias vueltas y vuelve exactamente al mismo lugar. En esas preguntas, cuando les pregunten por el desplazamiento, ustedes tienen que responder que fue exactamente 0 metros. ¿Bien? Vamos a poner a prueba lo que estamos trabajando en este momento. Situación. Vamos a dejar clarísimo cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice que Javiera sale de su casa al instituto. ¿Ya? Supongamos que ustedes, en vez de estar teniendo en este momento las clases en línea, ustedes tienen que ir al instituto, tienen que ir presencial. Entonces, Javiera está en su casa y va al instituto, ¿ya? Y ella recorre 200 kilómetros, o sea, perdón, 12 kilómetros de ida, ¿ya? Ella recorre 12 kilómetros de ida y se demora 1 hora en llegar, ¿bien? Y luego regresa por el mismo camino, obviamente también recorriendo los 12 kilómetros de vuelta, ¿ya? Y ahí demora 2 horas en volver a su casa. El tiempo lo vamos a ocupar en las siguientes láminas, todavía no. Pero si yo les pregunto por la distancia, ¿qué responderían ustedes si ella recorre 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta? ¿Cuánta distancia recorrió Javiera? ¿Cuántos kilómetros creen ustedes que recorrió? Muy bien, Alexis, muy bien, Luis, muy bien. Javiera recorrió muy bien, Manuel. Javiera recorrió en total 24 kilómetros. ¿Por qué? Porque la distancia siempre es la suma de todos los tramos recorridos. O sea, si Javiera se hubiese desviado del camino y dice, voy a pasar a comprar, después voy a pasar a dejar a mi amiga, y después voy a pasar donde el pololo, no sé. Entonces, ella recorre varios tramos. Y lo que ustedes tendrían que hacer para poder calcular la distancia que recorrió Javiera en total es que en el ejercicio, ¿cierto? Ustedes tienen que sumar todos los tramos, ¿ya? Recorrió 12 kilómetros para allá, después 10 kilómetros para allá, después 1 kilómetro para acá, entonces ustedes van sumando todos los tramos. En este caso son solo dos tramos, 12 kilómetros de ida, 12 kilómetros de vuelta, ¿ya? Entonces en este caso es simplemente sumar 12 más 12 y la respuesta es 24 kilómetros, ¿bien? Ya, pero también les van a preguntar cuál fue su desplazamiento. Si Javiera sale de su casa, va al instituto y vuelve a su casa, porque dice regresa, regresa. Muy bien, Luis, muy bien. El desplazamiento, muy bien, Alexis, es 0 kilómetros. Ahí está la respuesta. Bien. La distancia que recorrió, 24, y su desplazamiento, 0 kilómetros. Bien. Ya, hasta aquí. Necesito que me digan solamente si se entiende a la perfección la diferencia entre lo que es la distancia y el desplazamiento de una situación. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias, Catherine, Enzo. Muy bien. Muy bien, Yamilet. Muchas gracias. Ya, vamos a ir complejizando un poquito los conceptos. Ya hablamos de la distancia y del desplazamiento. Y ahora les voy a hablar de la rapidez y la velocidad. ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? Y les quiero comentar que son cantidades diferentes, ¿ya? Por eso acabamos de ver la diferencia entre distancia y desplazamiento, porque justamente la rapidez ocupa la distancia y la velocidad ocupa el desplazamiento. Entonces, por eso puede que sean valores diferentes, porque obviamente si sabemos que la distancia y el desplazamiento fueran lo mismo, por ejemplo, Javiera, que recorrió 12 kilómetros de ida. ¿Cuál fue su distancia? 12 kilómetros. ¿Cuál fue su desplazamiento? 12 kilómetros. Porque ahí no vuelve todavía. Entonces, ahí, claro,
Si uno calcula la rapidez y la velocidad en magnitud, en módulo, ¿cierto? En número va a ser lo mismo, ¿bien? Porque la distancia y el desplazamiento corresponden a lo mismo. Eh, pero si es que la distancia y el desplazamiento son diferentes, necesariamente la rapidez y la velocidad también van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo se define la rapidez y cómo se define la velocidad? Ambas son divisiones. Yo sé que a ustedes les encantan las divisiones, son expertos en matemática, pero van a ser divisiones siempre simples, así que no se preocupen, ¿ya? Pero cuando hablamos de una razón, es lo mismo que una división, ¿ya? Ojo con eso, porque en algunas evaluaciones, ¿cierto? Aparece si es que la rapidez o la velocidad es la razón. Y sí, la razón es lo mismo que una división. Es una comparación entre el numerador y el denominador. Bueno, la rapidez entonces se calcula dividiendo la distancia y el tiempo, ¿ok? La velocidad, en cambio, también es una división, pero ahora es la división del desplazamiento y el tiempo, ¿ya? Entonces, inmediatamente la rapidez la asociamos a la distancia, ¿cierto? Y la velocidad al desplazamiento, ¿ya? Esa es la relación. La rapidez se relaciona con la distancia y la velocidad se relaciona con el desplazamiento. Por eso la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector, porque la distancia era un escalar y la velocidad y el desplazamiento también es un vector, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que podemos aplicarlo en una situación tal como la que mencionamos hace un rato, ¿cierto? Javiera sale de su casa al instituto y recorre de ida 12 kilómetros, de vuelta los mismos 12 kilómetros, pero en la ida se demora una hora porque iba media atrasada, ¿cierto? Entonces dijo ya muy rapidito y se demoró una hora en llegar. Pero de regreso dijo ya no, no hay problema, me puedo demorar un poco más y se demoró harto más porque se demoró 2 horas en volver. Eso quiere decir que en total Javiera se demoró ¿cuánto tiempo? Si demoró una hora en ir, 2 horas en regresar, finalmente Javiera se demora 3 horas, ¿cierto? Una hora de ida, 2 horas de regreso, ¿ya? Entonces, si ustedes ya saben cuánto vale la distancia y el tiempo, ¿ustedes me podrían calcular la rapidez? La rapidez. A ver, vean si es que pueden llegar al resultado. O digan cómo podríamos calcular la rapidez. ¿Qué es lo que hay que dividir? Arriba va un número y abajo va otro número. ¿Cuál es el número que va arriba, en el numerador? La distancia, ¿cierto? Y la distancia es de ida y de regreso. Ya, o sea, 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta. ¿Cuánto recorrió en total? ¿Cuántos kilómetros? Muy bien, Manuel, 24. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo demoró en la ida y la vuelta? 1 hora de ida y 2 horas de regreso. Demoró en total entonces 3 horas. ¿Bien? Vuelvo a repetir. La rapidez corresponde a toda la distancia de Javiera. Javiera recorrió 12 kilómetros de ida y recorrió 12 kilómetros de vuelta. ¿Cuánto recorrió en total? 24 kilómetros. Pero ahora nos están diciendo que demoró 1 hora en ir y 2 horas en regresar. O sea, demoró 3 horas. ¿Bien? Ya, hasta aquí, sin todavía dividir. ¿Todo claro? Estamos bien, ¿cierto? En el numerador va toda la distancia, o sea, la ida y el regreso, y en el denominador va todo el tiempo de ida y el tiempo de regreso. Muy bien. Entonces ahí veo que en el chat muchos están respondiendo. Muy bien, muchas gracias. Si hacemos la división entre 24 y 3, sabemos que la respuesta es 8. Pero ¿cuál será la unidad de medida? ¿Será metros, horas, kilómetros? Muy bien, Alexis. Es kilómetros por hora. Así se responde. La rapidez fue de 8 kilómetros por hora. ¿Vean? 8 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas, ¿ya? En otros ejercicios, por ejemplo, la distancia va a estar en metros y ahí, por lo general, el tiempo va a estar en segundos, entonces ahí la unidad de medida ya no es kilómetros por hora, sino que es metros por segundo,
¿ya? Y acá los quiero pillar. ¿Cuál fue la velocidad de Javiera? Dígame, por favor, ¿cuál fue su velocidad? Hagan la división, hagan ahí sus cálculos y me dicen, por supuesto, cuál es la velocidad que tiene Javiera. Si ella va y vuelve al mismo lugar, ¿cuál fue su desplazamiento? Porque ustedes saben que la velocidad se calcula dividiendo el desplazamiento, que es... ¿Cuánto valía el desplazamiento? ¿Lo recuerdan? Si ella llega al mismo lugar, si ella vuelve a su casa. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Alexis. La velocidad es la cantidad de desplazamiento que es cero y se divide por el tiempo, que son 3 horas. Y el tiempo es el mismo. El tiempo para la rapidez y para la velocidad es el mismo. Y cuando yo el cero lo quiero dividir por cualquier número, ¿cuánto es la respuesta? 0 km/h. Entonces, acabamos de demostrar que sí existe una diferencia entre la rapidez y la velocidad. Bien, entre la rapidez y la velocidad sí hay una diferencia que en este caso corresponde a que la rapidez se calcula con la distancia y la velocidad se calcula con el desplazamiento. Entonces la respuesta es, tal como aparece acá, la rapidez 8 km/h y la velocidad 0 km/h. Chicos, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda un poco más claro el concepto de rapidez y de velocidad? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Todo bien. Ya, desafío. Ejercicio de aplicación. Si un auto viaja a 20 km/h, 20 km/h, ¿ya? Y se mueve durante un tiempo de 4 horas. ¿Cuánta distancia recorrió? ¿80 km, 5 kilómetros o 100 kilómetros? ¿Cuál responderán ustedes? ¿Qué alternativa? ¿Cuántos kilómetros? Muy bien, Luis. Muy bien. 80 kilómetros. ¿Por qué? Primero lo voy a explicar eh, de forma gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Voy a dibujar un autito, acá está un autito, ¿cierto? Y viaja a 20 km/h. Chicos, ¿qué significa que viaje a 20 km/h? Significa que si tú ves el reloj y te das cuenta que pasó 1 hora, en la calle ese auto tuvo que moverse 20 kilómetros en 1 hora. O sea, en 1 hora, 20 kilómetros, en la otra hora, 20 kilómetros más, después 20 kilómetros más y después 20 kilómetros más. ¿Bien? Entonces, cuando yo quiera conocer la distancia, simplemente tengo que multiplicar la rapidez por el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a definir o cómo lo vamos a recordar? Voy a poner un poquito la pantalla en blanco para que expliquemos eso. Ustedes saben que la rapidez corresponde a la distancia dividido por el tiempo, ¿cierto? Rapidez igual distancia partido por tiempo. Pero ojo, ahora le están preguntando qué distancia recorre el auto si es que su velocidad, o en este caso su rapidez, ¿cierto? Era de 20 km/h y si el tiempo fue de 4 horas. ¿Bien? Matemáticamente, si yo quiero despejar la distancia, acá tienen que recordar algunas cositas de matemáticas, ¿cierto? Si la distancia está con el tiempo dividiéndose entre ellos. Y yo quiero despejar la distancia, pero el tiempo está dividiendo. ¿Qué tiene que hacer el tiempo al otro lado de la igualdad? Si en un lado está dividiendo, ¿recuerdan qué había que hacer al otro lado? Algo de la operación inversa, algo así, ¿o no? La distancia corresponde a la rapidez por el tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo que está dividiendo en esta ecuación, porque esto, si la distancia es una incógnita, esto se transforma en una ecuación, el tiempo queda multiplicando la rapidez. Entonces, la rapidez es 20 y el tiempo es 4.
Y 20 por 4 es 80. Entonces, por eso la distancia es 80 kilómetros. ¿Bien? Ya, hasta aquí, se entiende, ¿cierto? O sea, primero lo hicimos de manera gráfica, de saber que recorrió 20 kilómetros, después 20 kilómetros, 20 kilómetros, 20 kilómetros, finalmente recorrió 80 kilómetros. ¿Bien? Pero también lo podrán hacer con una formulita. Incluso más, les puedo enseñar otra técnica, ¿ya? A mí me encantan todos estos tips porque después les sirven mucho. A ver, en física, no sé si alguna vez algún profe les dijo, mira, podía ocupar un triangulito. Y miren lo que va a ocurrir acá. Miren, ese es el triangulito que podemos ocupar. Miren, si a mí me preguntan por la rapidez, yo tapo la rapidez. ¿Y qué me queda? La distancia arriba y el tiempo abajo. Entonces, esta es la fórmula de la rapidez. Distancia dividido tiempo. ¿Bien? Ya. Pero pensemos ahora, si a mí me preguntan por la distancia. Yo tapo la distancia. ¿Qué me queda abajo? Abajo me queda dos letras que una está al lado de la otra. No una arriba de la otra, sino que una está al lado de la otra. Entonces, si una está al lado de la otra, es multiplicación. Si una letra queda arriba y la otra queda abajo, es división. Pero si queda al lado, como dice María Los Ángeles, ¿cierto? Es multiplicación. Entonces, muy bien. Si yo quiero calcular la distancia, solamente tengo que multiplicar la rapidez por el tiempo. ¿Ya? Y por último, si me preguntan por el tiempo, ¿qué tendría que hacer? Siguiendo la misma lógica que acabo de decir, yo tapo el tiempo, ¿qué me queda? ¿Cómo yo podría calcular el tiempo? ¿Qué habría que hacer? Dividir, ¿cierto? La distancia y abajo la rapidez. ¿Ya? Entonces, acá, chicos, les acabo de dar un tips, no solamente que les va a servir en esta clase, les va a servir en todo, en toda la física. Algunos tienen ahora física 1, van a tener física 2, y en todas las asignaturas siempre hay formulitas. Y esas formulitas ustedes tienen que saber despejarlas, o bien pueden ocupar este tip, ¿cierto? Que se ocupa mucho, que es un triángulo, para saber si es que se multiplica o se divide. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos dicen, ah, profe, entonces solamente me van a preguntar por la rapidez. No. Si yo sé que estoy relacionando tres conceptos, que es la rapidez con la distancia y con el tiempo, yo sé que voy a tener tres fórmulas distintas. Porque me podrían preguntar por la rapidez, claro que sí, pero también me podrían preguntar por la distancia, que es lo que le acabo de preguntar. Pero en otro ejercicio me van a preguntar el tiempo, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuál es la pregunta, si es la rapidez o es la distancia o es el tiempo, yo finalmente voy a saber qué fórmula ocupar, ¿ya? Así que muy bien, la respuesta correcta era 80 kilómetros por hora. Y con esto damos cierre al primer momento de la clase y vamos a iniciar con el segundo momento de la clase. Pero para esto quiero que me digan si es que tienen alguna duda o si es que va quedando todo claro. Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo claro, dice Catherine. Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias, Enzo, Ramón, muchas gracias. Todo bien. Ya. MRU. Esto es un tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características? Primero, que la trayectoria es una línea recta, ¿ya? O sea, ya no puede tomar cualquier trayectoria, no es como que uno puede tomar una curva o ir en una L, por ejemplo, ir para el norte, después ir para el oeste o después para el este, no. No, tiene que seguir siempre en una línea, ¿ya? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que si pasa un segundo, por ejemplo, este autito recorrió 8 metros. Cuando pasa otro segundo, recorre 8 metros. Y después otro segundo, 8 metros. O sea, siempre tiene que recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. No es como que, ah, mira, yo primero voy a recorrer 8 metros y después se me ocurre recorrer 10 metros. No. O sea, si yo estoy recorriendo 8 metros, después recorro 8 metros y 8 metros. Siempre 8 metros en el mismo instante de tiempo. ¿Ya? Y, por supuesto, no cambia la velocidad, se mantiene constante. O sea, si este auto, porque acá si se demora un segundo en recorrer 8 metros,
su rapidez, ¿cierto? Y su velocidad es de 8 metros por segundo. ¿Bien? Y eso es una constante, ¿ya? Esa rapidez y esa velocidad es constante, ¿ya? Y por lo tanto no acelera, no tiene aceleración, ¿ya? No tiene aceleración, no posee aceleración, ¿ok? Ya. Para poder calcular la ubicación en cualquier instante de tiempo, vamos a ocupar una formulita. Lo que está ahí es la fórmula formal. Yo quiero que se aprendan algo más simple, que es lo siguiente, que la posición final corresponde a la posición inicial más rapidez por tiempo, ¿ya? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Solo que acá tenemos una diferencia de tiempo, pero nosotros siempre lo ocupamos como el tiempo, ¿ya? O sea, si dice que recorrió eh, durante un tiempo de 5 segundos, bueno, ponemos ahí 5 segundos, ¿cierto? Entonces, vamos a ocupar esa fórmula, ¿ya? La posición final es la posición inicial más rapidez por tiempo. Y alguien va a decir, ya empezamos a complicar esto. Chicos, no es tan complejo si es que lo ven de esta forma. Pongan atención. Voy a poner la pantallita en blanco y se va a entender mucho mejor. A ver, la velocidad es posición final menos posición inicial dividido tiempo. El tiempo que está dividiendo y quiere estar al otro lado de la igualdad, ¿qué es lo que tiene que hacer? No puede seguir dividiendo, tiene que ahora multiplicar, ¿cierto? Entonces esto es rapidez por tiempo. Y esto me queda como posición final menos posición inicial. Si la posición inicial está restando en este lado de la igualdad, al otro lado, ¿cómo queda? Sumando, ¿cierto? Lo que está restando en un lado de la igualdad, al otro lado está sumando. Entonces, finalmente, la posición final me queda como posición inicial más rapidez por tiempo. O sea, de ahí viene la fórmula, ¿ya? Esto es una demostración solamente, no es que tengan que ustedes demostrarlo después. Recuerden que las evaluaciones, no les he comentado todavía lo de las evaluaciones, pero ustedes saben que para aprobar la asignatura tienen 4 pruebas, ¿cierto? La prueba del módulo 1 que hoy día podrían responder con lo que vamos a finalizar ahora, ¿cierto? Podrían responder todas las preguntas. También recordarles que las evaluaciones tienen una cantidad de intentos ilimitados, o sea, usted puede rendir la evaluación y si se equivocó en alguna, después puede rendirla de nuevo, ¿cierto? Porque ahí se van combinando algunas preguntas, son aleatorias, ¿cierto? Entonces es importante que vayan respondiendo esos test, ¿ya? Porque tienen que aprobar los 4 módulos para poder presentarse finalmente a la evaluación final. Ya, bueno, ahora vamos a hacer una aplicación de esta ecuación, ¿ya? Por ejemplo, dice, un auto inicia a 20 metros del origen. Esa es su posición inicial, ¿ya? O sea, su posición inicial no es el origen, sino que es 20 metros adelante, ¿ya? Y acá dice que se movió durante 5 segundos y su rapidez fue de 10 metros por segundo. ¿Alguien me podría decir cuál es su posición final? Pensemos. Inicia en 20 metros y se mueve durante 5 segundos, pero se mueve a 10 metros por segundo durante 5 segundos. Bien, durante 5 segundos se está moviendo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser su posición final? ¿50, 70, 30? Muy bien, Alexis. Ahí ya dimos una respuesta, ¿cierto? Que es 70 metros. A ver, ¿cómo uno podría saber que es 70 metros? Varias opciones, ¿cierto? Uno dice, bueno, si este autito se movió a 10 metros por segundo durante 5 segundos, quiere decir que recorrió 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, o sea, lo que se movió el auto fue 50 metros, ¿cierto? Ese fue su recorrido, su movimiento, 50 metros. Pero él no inició en el cero, inició a 20 metros por delante, ¿cierto? Entonces, si sumamos los 20 más los 50 nos da 70, ¿ya? Perfecto. Entonces, Alexis me decía con la ecuación, ¿cierto? Claro, porque si yo quiero conocer la posición final, necesito primero la posición inicial, que es 20. Y luego necesito sumar la multiplicación entre la rapidez, ¿cierto? Que es 10 por el tiempo, que es 5. Y ojo acá,
porque en matemáticas ustedes saben que no pueden andar haciendo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y en el orden que ustedes quieran. No, hay una prioridad en las operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, acá no pueden sumar el 20 con el 10 primero. Primero se multiplica la rapidez por el tiempo. ¿Y cuánto es 10 por 5? 50, ¿cierto? ¿Y cuánto es 20 más 50? 70. ¿Bien? Entonces ahí queda súper claro que con esa ecuación que acabamos de definir, ¿cierto? De MRU, inmediatamente podríamos conocer la ubicación de cualquier objeto en cualquier instante de tiempo, cuando han pasado 5 segundos, 6, 20, 70, es como un GPS. Entonces, esta ecuación, que es la de la posición final, ¿cierto? Posición inicial más rapidez por tiempo, es como un GPS para nosotros. ¿Bien? Es como un GPS y nosotros vamos a poder identificar cuál es su ubicación en cualquier instante de tiempo. ¿Bien? Ya, hasta aquí. ¿Queda claro? Se entendió cómo llegar a la posición final, ¿cierto? Sí, necesitamos tres datos: la posición inicial, la rapidez y el tiempo. ¿Ya? Acá simplemente hay que multiplicar la rapidez con el tiempo y se suma finalmente la posición inicial. ¿Bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Genial. Ya. Ahora vamos a interpretar gráficos. Ya, acá vamos a presentar un gráfico y lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, si es que la velocidad es constante o no es constante, si es un MRU, o después vamos a ver MRUA, por ejemplo, y cuál es su velocidad y cuánto tiempo transcurre. Entonces, primero, ¿cómo saber si su velocidad se mantiene constante? Siempre si la línea sigue una tendencia que es paralela, paralela al suelo, que en este caso es el eje del tiempo, siempre que sea paralela, la rapidez es constante, ¿ya? Entonces, la primera característica que ustedes deben reconocer en un gráfico es si es que la rapidez es constante o no es constante. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Luego, tienen que saber qué tipo de movimiento es. Y es efectivamente un MRU. Porque ¿cuál era la característica principal del MRU? Que su velocidad no cambia, ¿cierto? O sea, si un auto se mueve a 10 metros por segundo, se tiene que mover a 10 metros por segundo siempre, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue su velocidad? Aquí dice, la velocidad es de 10. ¿Y cuánto tiempo transcurre? Bueno, empezamos en cero, pasaron 2 segundos, 4, 6, 8, ¿ya? Y hasta los 8 segundos siempre su velocidad fue de 10, ¿ya? Entonces, durante 8 segundos su velocidad siempre fue 10 metros por segundo, siempre, ¿ya? 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros, siempre, ¿ya? Siempre fue 10 metros por segundo, ¿ok? Luego tenemos esta interpretación, ¿cierto? Siempre que sea, vuelvo a repetir, una línea paralela al suelo, o en este caso paralela al eje del tiempo, su movimiento es un MRU, ¿ya? Queda claro cómo interpretar el gráfico, ¿cierto? Si la velocidad es constante o no es constante, si es un MRU o un MRUA, o si su velocidad es 10, 20, 15, 5, etcétera, ¿ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, vamos a pasar al tercer momento, antes del cierre de la clase, nos va quedando ya muy poquito. Tercer momento de la clase, MRUA. Ya, ojo, que vamos a hablar de un movimiento que es con un cambio de velocidad, un movimiento acelerado. ¿Ya? Primero, las características del MRUA, primero es que igual se mueve en una línea recta. No es como decir, es como es un MRUA, ahora sí puede haber una curva. No, ojo con eso, no es una curva, sigue siendo una línea recta. Y acá sí hay aceleración, y la aceleración se mantiene constante. Por ejemplo, miren, pensemos en el autito que está acá, en el punto A, B, C y D. En el primer segundo, el autito pasó del reposo, ¿cierto? De estar frenado, ¿cierto? De estar en reposo, de estar quieto, de 0
aumentó su velocidad, ¿cierto? A 2 metros por segundo. ¿Bien? Después, siguió aumentando su velocidad. En el otro segundo, aumentó su velocidad a 4 metros por segundo. Y en el otro segundo aumentó su velocidad a 6. Entonces la pregunta es, ¿su aceleración fue constante o no? Claro que sí, porque siempre aumentó en 2 metros por segundo en cada segundo. Acá lo anotan, ¿ya? En cada segundo aumenta en 2 metros por segundo. ¿Bien? Entonces alguien va a decir, profe, pero ¿por qué aquí dice metro por segundo cuadrado? No entiendo. Por lo que acabamos de decir. Miren, escuchen lo que yo voy a decir. El auto aumenta en 2 metros por segundo en cada segundo. Aumentan 2 metros por segundo en cada segundo. Entonces, como yo dije la palabra segundo 2 veces, en la parte matemática nos va a quedar un segundo cuadrado. ¿Bien? Ojo con eso. La aceleración la vamos a calcular ahora para que se entienda. La aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado, ¿ya? Tal como aparece acá, la aceleración es la división, ¿ya? Entre la velocidad que cambió y el tiempo, ¿ya? Ahora, ojo, la aceleración, si es que es para aumentar la velocidad, ¿cierto? La aceleración positiva es un MRUA, que es un movimiento acelerado. Pero también está el caso de que sea un MRUR, que es un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Ya, ahora, por ejemplo, tomemos dos par de datos para poder calcular la aceleración tal como lo dijimos recién. Ya, supongamos que aquí están los dos datos, ¿ya? Primero, la velocidad inicial es 4, ¿ya? Acá está, la velocidad inicial es 4 y la velocidad final es 6 y pasó un segundo, ¿ya? Calculemos. ¿Cuánto vale la aceleración? La velocidad final era 6, la inicial era 4 y el tiempo 1, ¿ya? 6 menos 4, 2 y 2 partido por 1, 2 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración, ¿ya? Pero alguien puede decir, pero es que yo quiero definir si es que efectivamente la aceleración es constante o no. Quiero saber si siempre es 2. Volvamos atrás, ¿ya? Tomemos ahora otro par de datos. Tomemos B y C, ¿ya? Aquí. A, B sería la velocidad inicial, que es de 2 metros por segundo, y C sería la velocidad final, ¿cierto? Que es 4 metros por segundo. Y también pasó un segundo, ¿ya? Entonces, calculemos, ¿ya? Calculemos. La velocidad final ahora es 4 metros por segundo, la velocidad inicial ahora es 2 metros por segundo, y de nuevo demoró un segundo. 4 menos 2, 2 y 2 partido por 1 es 2 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, la aceleración sí es constante, ¿sí? La aceleración sí es constante, ¿ok? Entonces, para cerrar el tema de el concepto de aceleración, la aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Eso es acelerar, cambiar la velocidad. ¿Bien? Eso corresponde a la aceleración, cambiar la velocidad. ¿Bien? O sea, la velocidad inicial era una y la velocidad final es otra. Y ahí el objeto acelera. ¿Ya? Ya, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de aceleración? ¿Alguna duda de cómo poder calcular la aceleración? Velocidad final menos inicial partido por tiempo. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Ya. Voy a inventar un ejercicio ahora ya. Supongamos que un auto se mueve a 20 metros por segundo. ¿Ya? Perdón, mis dibujos son unas figuras geométricas bien, bien básicas. Ya. Y supongamos que después de 4 segundos, ¿ya? El autito ya no se mueve a 20 metros por segundo. Supongamos que se mueve a 60 metros por segundo. ¿Ven? Por ejemplo.
¿ya? De 20 pasó a 60, ¿ya? De 20 pasó a 60, pero demoró 4 segundos. Perfecto. Si a mí me preguntan con esos datos la aceleración, yo digo, ah, perfecto. La velocidad final es 60, la inicial es 20 y el tiempo que transcurrió, ¿cierto? En todo ese recorrido fue de 4 segundos. 60 menos 20, 40, y 40 partido por 4, 10. 10 metros por segundo cuadrado. Ya. ¿Qué? Muy bien, Alexis. ¿Qué significa que la aceleración sea 10 metros por segundo cuadrado? Quiere decir que en cada segundo aumentan 10. En cada segundo. Veamos. Si dice que está a 20 metros por segundo, luego de un segundo va a ir a 30. Cuando pasen 2 segundos, va a ir a 40. Cuando pasen 3 segundos, va a ir a 50. Y cuando pasen 4 segundos, va a ir a 60. Entonces, sí es correcto. Sí aumenta en 10 en cada segundo. Cada segundo que transcurre, aumenta en 10. ¿Sí? Ya, ¿se entendió con este ejercicio que acabo de inventar? ¿Se entendió cómo poder calcular la aceleración, cierto? ¿Vamos bien? Nos va quedando poquito, así que mucho ánimo. Perfecto. Ya, también existe otra fórmula, por supuesto, si es que tenemos un movimiento acelerado, ¿ya? Si ustedes tienen un movimiento que es acelerado, ustedes van a ocupar la misma fórmula, miren, la misma fórmula del MRU. ¿Se acuerdan que en el MRU dijimos ya, la posición final es posición inicial más velocidad por tiempo? Ya, entonces acá vamos a ocupar la misma fórmula, pero como esto es un movimiento acelerado, hay que sumarle la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Esto es simplemente una fórmula para definir cuál es la ubicación en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Entonces, solamente para recordar, ustedes van a poder reemplazar los datos si es que hay un ejercicio, obviamente, relacionado con movimiento acelerado, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente van a poder responder esta pregunta si es que resuelven reemplazando los datos. Ya, vamos a inventar ahora un ejercicio en vivo y en directo. Ya, supongamos que un auto inicia su movimiento, aquí está el origen, y el auto inicia su movimiento a 10 metros del origen, ¿ya? Entonces su posición inicial es 10, ¿ya? Supongamos que su velocidad inicial es de 5 metros por segundo, ¿ya? Velocidad inicial, 5 metros por segundo. Y supongamos que el tiempo que transcurre fue de 4 segundos, ¿ya? O sea, este autito partió a 10 metros del origen, en ese momento se está moviendo a 5 metros por segundo, pero empieza a acelerar, ¿cierto? Durante un tiempo de 4 segundos. Y supongamos que la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos hartos datos, ¿bien? En la prueba, ¿qué les podrían preguntar? ¿Cuál es su posición final? Entonces, para conocer su posición final, ustedes simplemente van a reemplazar los datos. Eh, ¿Cuál es su posición inicial? 10 metros. Más. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? 5. ¿Cuánto tiempo pasa? 4 segundos. Más la mitad de la aceleración, que es 8, por el tiempo, que es 4 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Recuerden siempre primero las multiplicaciones y al final la suma. Entonces, bajamos el 10. Acá sí tenemos que multiplicar 5 por 4, que es 20. Y acá tenemos hartas cosas que hacer. Primero, van a calcular la mitad de 8, porque cuando dice un medio de algo, en este caso un medio de A, que es la aceleración, la mitad de A es la mitad de 8 y la mitad de 8 es 4. ¿Bien? Ya, entonces esto sería 4 y se multiplica 4 por 16, ¿cierto? Porque 4 al cuadrado es 16, ¿cierto?
Ya. ¿Y cuánto es 4 por 16? 64, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Y qué tenemos que hacer al final? Sumar todo. ¿Ya? Sumamos los 64 con los 20 y los 10. Y esto sería 94 metros. ¿Ya? Y ahí tendríamos la respuesta. Bien, eso es lo máximo que se les podría preguntar con la ecuación itinerario, que es reemplazar los datos y finalmente llegar a la expresión de su ubicación final. O sea, este autito se movió harto rato y llegó justo acá a 94 metros del origen. Esa es su ubicación final. Bien. ¿Cómo reconocerlo? Reemplazando los datos. Queda claro cómo reemplazar los datos, ¿cierto? Y cómo calcular, recuerden siempre primero las multiplicaciones y al final las sumas, ¿ya? Esto no es al lote, no es como ustedes quieran, sino que hay un orden en matemática, primero las multiplicaciones y luego las sumas, ¿bien? Ya, entonces, para cerrar, interpretación de gráficos. Vamos a interpretar gráficos que, por supuesto, podemos saber si es que es un MRUA. Bien, acá dice MRUA. ¿Por qué? Porque fíjense bien en el gráfico. La velocidad va aumentando. Ya no es así. Ya no es paralela al suelo, sino que va para arriba, ¿cierto? Va aumentando la velocidad. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la aceleración? La velocidad final, acá el punto final es 20, la inicial es 0 y el tiempo es 8 segundos. Bien, 20 menos 0, 20. Y 20 partido por 8, ¿cuánto es? Si lo quieren hacer mental, cada vez que quieran dividir por 8, al número obtengan la mitad de la mitad de la mitad. ¿Cuánto vale la mitad de 20? 10. Ahí tenemos la primera mitad. La mitad de 20, 10. La mitad de 10, 5. Y la mitad de 5, 2,5. Muy bien, Alexi. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran dividir por 8, es calcular la mitad de la mitad de la mitad de un número. Eso es dividir por 8. La mitad de la mitad de la mitad. ¿Bien? Listo. Ahí tenemos la interpretación del gráfico del movimiento acelerado. Está acelerando, ¿cierto? Y es un MRUA. Pero ya hace un ratito les dije que existe el MRUR, ¿ya? MRUR, que es un movimiento rectilíneo uniforme retardado, ¿ya? ¿Por qué ahora se llama retardado? Porque la velocidad no va aumentando. Fíjense la línea, ya no va para arriba, ¿ya? De izquierda a derecha la línea va para abajo, ¿bien? Entonces la línea, como va para abajo, ¿cierto? Representa un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Está, en este caso, disminuyendo la velocidad. Ahora, ¿cómo poder calcular la aceleración en este caso? Que nosotros le llamamos desaceleración porque está frenando. Igual es velocidad final menos inicial partido por tiempo, ¿ya? La final es cero porque llegó acá a 0 metros por segundo, menos la inicial que es 8 y en un tiempo de 8. 0 menos 8 y menos 8 partido por 8 es menos 1 metro por segundo cuadrado. Entonces ahí yo puedo identificar inmediatamente cuánto vale la aceleración con el gráfico, ¿ya? Entonces, si la línea va para arriba, MRUA. Si la línea va para abajo, MRUR. Y si la línea va paralela al eje del tiempo, ¿cierto? Paralela al X, inmediatamente sabemos que es un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme nomás. Sin el apellido de acelerado o retardado, ¿ya? A ver, díganme si esto es verdadero o falso. ¿Este gráfico es un MRUA verdadero o falso? Muy bien, verdadero, muy bien. Verdadero. Porque la línea va para arriba. La línea va generando una tendencia en donde va aumentando la velocidad. O sea, si quieren verla en el gráfico, lo pueden identificar. El autito está en reposo, después se mueve a 5 metros por segundo, después se mueve a 10 metros por segundo, después a 15 y finalmente a 20. O sea, siempre la velocidad fue aumentando. ¿Ya?
chicos, nos vamos a despedir en este momento, vamos a hacer un pequeño cierre. Muy importante siempre hacer una síntesis de la clase y les tengo una pregunta final, así que quédense hasta el final de la clase y van a poder responder esta pregunta. Bien. Solo como resumen, hoy día vimos cinemática. Ya la cinemática es el área de la física que estudia el movimiento, tal como lo vimos hoy día, calcular la rapidez, la velocidad, la distancia, el desplazamiento, si es un MRU, MRUA, etcétera. ¿Ya? Y acá hoy día no trabajamos ninguna causa, ¿ya? Hoy día. Pero en la próxima clase sí vamos a trabajar las causas. Y de hecho las grandes causas del movimiento son las fuerzas, ¿bien? Las grandes causas del movimiento son las fuerzas. ¿Bien? Y obviamente esta situación que estamos trabajando el día de hoy permitirá comprender el módulo de dinámica de la próxima clase. ¿Ya? Porque ahí sí vamos a trabajar las fuerzas, vamos a trabajar fuerza y movimiento, que es la dinámica. ¿Bien? Ya, actividad final. Actividad final. Miren, solamente me tienen que decir, yo todavía no he preguntado nada. Solamente me tienen que decir si es un MRU, si es un MRUA o si es un MRUR. ¿Ya? Les recuerdo, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. MRUR, movimiento rectilíneo uniforme retardado. En este gráfico, los primeros 40 segundos, ¿qué es? Muy bien, Alexis. Muy bien, María Los Ángeles. Manuel, perfecto. Veo que está muy atento a la clase. Esto es un MRUA, porque va aumentando la velocidad. Pero ¿qué ocurre en este gráfico entre los 40 segundos y los 80 segundos? ¿Qué tipo de movimiento es? Muy bien, Alexis. Muy bien, Manuel. Un MRU. Muy bien. Muy bien, Jorge, Ada, perfecto. María Los Ángeles, bien. Ya, nos quedan dos tramos. Entre los 80 y los 100 segundos, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué tipo de movimiento hay? ¿Qué tipo de movimiento? Muy bien, MRUA, porque nuevamente está aumentando la velocidad. Y en los últimos 20 segundos, entre 100 y 120, muy bien, chicos. Ítalo, perfecto. Disminuye MRUR. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces veo y yo estoy muy contento de que haya quedado súper clara la diferencia entre un MRU, MRUA y MRUR en un gráfico. Ya, perfecto. Los felicito. Los felicito, Jorge. Ya Pilet, muy bien. Ya chicos, voy a dar un espacio para que me hagan sus consultas, ¿ya? De hecho, terminamos a 100 kilómetros por hora, como dice Alexi. Sí, yo estoy muy contento, ¿ya? Bueno, antes de cerrar la clase, les quiero comentar que esta es la primera clase de varias que vamos a tener en vivo, pero también les recuerdo que hay dos cápsulas que tienen que ver. De hecho, la primera clase se subió la semana pasada, que era de este mismo tema, pero es una clase que está grabada, ¿ya? Recuerden que a ustedes se les explicó el tema de las clases y como nosotros tenemos una clase híbrida, ¿cierto? Son cuatro clases que corresponden a una explicación en vivo donde ustedes pueden hacer sus preguntas y hay dos que son grabadas, ¿ya? Ahora, las grabadas sirven de apoyo para la clase que viene. Por ejemplo, la clase de la semana pasada que estaba grabada servía para esta clase, ¿ya? Así que muchas gracias por participar de esta clase. Espero que la próxima semana vengan con hartas dudas. Espero que hagan sus pruebas, ya tienen que responder las pruebas, ya vayan al módulo uno, respondan y recuerden que tienen intentos ilimitados, o sea, si ustedes se equivocan, pueden volver a repetir la prueba y ustedes saben que siempre, mágicamente, van a poder obtener siempre la máxima calificación. O sea, si ustedes tienen un 40%, un 60, un 80, se quedan con el 80. Siempre se van a quedar con la máxima calificación, siempre, ¿ya?
También si tienen alguna duda con respecto a algo que tenga que ver con el sistema, con la plataforma, con las clases, todo, hay obviamente un correo que es de tutores, ¿cierto? Donde ahí se les va a dar respuesta. Y por supuesto también está el WhatsApp en donde ustedes pueden escribir y ahí les vamos a estar ayudando. ¿Ya? Y la próxima clase es del módulo 2. El próximo martes nos vamos a estar viendo por la clase del módulo 2, que es fuerza y movimiento. O sea, muchas de las cosas que vimos hoy día, muchas de las cosas que vimos hoy día, las vamos a trabajar también la próxima clase, ¿ya? Porque ahora la próxima clase no es solamente fuerza, sino que es fuerza y movimiento. O sea, sí nos va a servir el concepto de aceleración sobre todo. Así que muchas, muchas gracias. ¿Bien? Así que esos chicos que estén muy bien, les voy a dejar, bueno, en algunas ocasiones cuando uno cierra la clase aparece como a veces como un test, un cuestionario que son pequeñas preguntas para saber cómo estuvo la clase. Si es que le aparece, ahí les pido por favor que lo respondan. ¿Bien? Así que esos chicos y Manuel van a ver varias clases que son en vivo, algunas que van a ser grabadas, y se les va a ir anunciando, por supuesto, en la plataforma todas las clases que sean en ciertos horarios, ¿cierto? Ustedes ya saben que son los martes, ¿bien? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Gracias, gracias.